7 veces en una noche, pasión, risa, locura, hasta que el millonario vio la sangre y se quedó sin aire. El sol de marzo se filtraba por los enormes ventanales del piso 47 de la Torre Mendoza, bañando en tonos dorados la oficina más lujosa de la Ciudad de México. Alejandro Mendoza ajustó su corbata de seda italiana mientras revisaba los reportes financieros de sus hoteles. A sus 35 años, había construido un imperio que se extendía desde Cancún hasta Los Cabos, pero esa mañana algo lo inquietaba. «Señor Mendoza», interrumpió su asistente, Carmen, desde la puerta. «La chef Torres está aquí para la reunión sobre el nuevo menú del Palacio Real». Alejandro levantó la vista de los documentos. Durante los últimos 6 meses había escuchado hablar de Isabela Torres, la joven chef que había revolucionado la cocina de su hotel más exclusivo en Polanco. Las reservas habían aumentado un 40% desde que ella llegó, pero nunca la había conocido en persona. «Que pase», murmuró, enderezando su traje negro Armani. La puerta se abrió y entró una mujer que inmediatamente captó toda su atención. Isabela Torres no era lo que había imaginado. Con cabello castaño recogido en un moño despeinado, ojos verdes intensos y una sonrisa natural que iluminaba su rostro sin maquillaje, vestía un simple vestido azul marino que resaltaba su figura esbelta. No llevaba las joyas ostentosas que acostumbraba ver en las mujeres de su círculo social. «Señor Mendoza», dijo ella, extendiendo su mano con firmeza. «Isabela Torres, es un placer conocerlo finalmente». Alejandro se quedó paralizado por un momento, sintiendo una conexión extraña cuando sus manos se tocaron. Había conocido a cientos de mujeres hermosas, había salido con modelos y socialités, pero nunca había sentido esa descarga eléctrica que ahora recorría su brazo. «El placer es mío, chef Torres», respondió recuperando su compostura empresarial. «He escuchado maravillas sobre su trabajo». Isabela sonrió y tomó asiento frente al imponente escritorio de caoba. «Gracias. Tengo algunas propuestas emocionantes para el menú de primavera. Quiero incorporar más ingredientes locales mexicanos con técnicas francesas contemporáneas». Durante la siguiente hora, Alejandro se encontró completamente cautivado, no solo por las ideas innovadoras de Isabela, sino por su pasión genuina por la cocina. Hablaba de los chiles, las hierbas y los mariscos como si fueran obras de arte, y sus ojos brillaban cuando describía cada platillo. «¿De dónde es usted originalmente?», preguntó Alejandro, alejándose del tema profesional por primera vez en años. «De Puebla», respondió Isabela con orgullo. «Mi abuela me enseñó a cocinar en su pequeña cocina de adobe. Luego estudié en París durante 3 años. Una combinación interesante», comentó él, intrigado por esta mujer que combinaba tradición mexicana con sofisticación europea. Cuando la reunión terminó, Alejandro hizo algo impulsivo que lo sorprendió incluso a él mismo. «Chef Torres, ¿le gustaría cenar conmigo esta noche? No en el hotel, en algún lugar más personal». Isabela lo estudió con esos ojos verdes penetrantes, como si pudiera ver a través de la fachada del millonario exitoso. «¿En algún lugar personal?», repitió con una sonrisa traviesa. «¿Cómo dónde?» «Conozco un pequeño restaurante en Coyoacán. Comida casera mexicana, nada ostentoso». Isabela pareció sorprendida por la elección. «Me parece perfecto, señor Mendoza». «Alejandro», la corrigió. «Solo Alejandro». «Tamesarasistis Apotutus». El restaurante, la casa de mi abuela en Coyoacán, era exactamente lo opuesto al mundo de lujo en el que Alejandro vivía habitualmente. Las paredes estaban decoradas con coloridos azulejos de Talavera, música de mariachi sonaba suavemente de fondo, y el aroma de mole poblano llenaba el ambiente acogedor. Isabela había llegado puntual, vistiendo ahora unos jeans y una blusa blanca bordada que la hacían verse aún más natural y hermosa. «No puedo creer que conozcas este lugar», dijo Isabela mientras probaba el mole. «Es auténtico. La mayoría de los empresarios me habrían llevado a algún restaurante japonés de 500 pesos el platillo». Alejandro sonrió, relajándose por primera vez en meses. «Mi madre solía traerme aquí cuando era niño, antes de que...». Se detuvo abruptamente. «¿Antes de qué?», preguntó Isabela gentilmente. «Antes de que la vida se complicara», respondió evasivamente, tomando un sorbo de su tequila reposado. Isabela notó la sombra que cruzó por el rostro de Alejandro, pero no insistió. En su lugar, comenzó a contarle sobre su infancia en Puebla,
sobre su abuela Esperanza, que había sido cocinera en haciendas, y sobre su sueño de preservar la cocina tradicional mexicana, elevándola a nuevos niveles. ¿Y tus padres?, preguntó Alejandro. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 12 años. Mi madre trabajó día y noche en una fábrica textil para que yo pudiera estudiar. Isabela bajó la voz. Murió de cáncer hace 3 años, justo antes de que me fuera a París. Nunca pudo ver que logré cumplir nuestro sueño. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Esta mujer había luchado por cada cosa que tenía, mientras él había heredado su fortuna. Lo siento mucho, murmuró sinceramente. Ella me enseñó que las cosas más importantes de la vida no se pueden comprar, continuó Isabela, mirándolo directamente a los ojos. El amor, la familia, la satisfacción de crear algo con tus propias manos. Conforme avanzaba la noche, Alejandro se encontró hablando más abiertamente de lo que había hecho en años. Le contó sobre la presión de manejar la empresa familiar, sobre la soledad que sentía a pesar de estar rodeado de gente, sobre cómo a veces se preguntaba si las personas lo querían a él o a su dinero. ¿Y qué hay de tu familia?, preguntó Isabela. El rostro de Alejandro se ensombreció. Mi padre murió hace 5 años. Mi madre vive en su propio mundo de eventos sociales y caridad. Tengo una hermana, pero se detuvo nuevamente, como si hubiera temas demasiado dolorosos para tocar. Isabela extendió su mano y tocó la suya sobre la mesa. No tienes que contarme nada que no quieras. Pero Alejandro quería contarle. Por primera vez en años, quería abrirse a alguien. Mi hermana menor, Sofía, tuvo un accidente hace 10 años. Está en estado vegetativo desde entonces. Fue mi culpa. Las palabras salieron como un torrente que había estado conteniendo durante una década. Isabela apretó su mano, sin decir nada, solo escuchando. Yo estaba manejando esa noche. Habíamos estado en una fiesta. Yo había bebido un poco, pero creía estar bien. Un camión se pasó el alto. Yo traté de esquivarlo. Su voz se quebró. Sofía recibió todo el impacto. Desde entonces, no puedo manejar ciertas situaciones. A veces me paralizo completamente. Isabela se levantó de su silla y se acercó a él, abrazándolo gentilmente. Alejandro, no fue tu culpa. Los accidentes pasan. Por primera vez en años, Alejandro se permitió ser vulnerable con alguien. En los brazos de esta mujer que apenas conocía, sintió una paz que había olvidado que existía. Cuando salieron del restaurante, caminaron lentamente por las calles empedradas de Coyoacán. La noche era fresca y las jacarandas comenzaban a florecer, creando un manto púrpura sobre sus cabezas. Isabela, murmuró Alejandro, deteniéndose bajo un farol. ¿Te gustaría venir a mi casa? Ella lo miró a los ojos, viendo la vulnerabilidad que él había compartido esa noche, y asintió silenciosamente. La mansión de Alejandro en las lomas de Chapultepec era impresionante incluso para los estándares de la élite mexicana. Rodeada de jardines perfectamente cuidados con fuentes de cantera rosa, la casa de estilo colonial moderno se alzaba majestuosa bajo la luz de la luna. Isabela observó en silencio mientras pasaban por el portón automático, notando las cámaras de seguridad y los guardias discretamente ubicados. «Es hermosa», comentó mientras bajaban del Mercedes de Alejandro. «Demasiado grande para una sola persona», admitió él guiándola hacia la entrada principal. «La compré pensando en formar una familia algún día, pero…» No terminó la frase. Isabela notó cómo su expresión se ensombreció nuevamente, como había ocurrido varias veces durante la cena cuando tocaban ciertos temas. El interior era elegante, pero sorprendentemente cálido. En lugar de la decoración fría y moderna que Isabela había esperado, la casa estaba llena de arte mexicano auténtico, pinturas de Diego Rivera, esculturas prehispánicas y muebles de madera tallada a mano. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares que mostraban a un Alejandro más joven y sonriente junto a sus padres y una hermosa chica que debía ser Sofía. «¿Quieres algo de tomar?», preguntó Alejandro, dirigiéndose hacia un bar bien surtido. «Tal vez un vino tinto», respondió Isabela, acercándose a examinar las fotografías. «Sofía es hermosa, se parece mucho a ti». Alejandro se tensó al servir el vino. Es muy inteligente también. Estudiaba medicina cuando pasó el accidente. Quería ser neurocirujana.
Isabela se acercó a él y tomó la copa de vino. ¿La visitas seguido? Todos los días, murmuró Alejandro. Los doctores dicen que puede escuchar, aunque no responda. Le leo, le cuento sobre los hoteles, sobre mi día. Isabela puso su mano en el pecho de Alejandro, sintiendo los latidos acelerados de su corazón. Eres un buen hermano, Alejandro. Ella lo sabe. Él la miró intensamente, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de dolor y deseo. Lentamente, se inclinó y la besó. Fue un beso suave al principio, tentativo, como si temiera que Isabela fuera a desvanecerse. Pero cuando ella respondió, enredando sus dedos en su cabello negro, el beso se profundizó. Isabela, murmuró contra sus labios. No he sentido esto en mucho tiempo. Yo tampoco, susurró ella. Alejandro la tomó de la mano y la guió hacia el segundo piso, por un pasillo decorado con más arte mexicano hasta llegar a su recámara. La habitación era amplia, con una cama king size y enormes ventanales que daban vista al jardín iluminado. Pero lo que más llamó la atención de Isabela fueron los libros. Había estantes llenos de literatura mexicana, filosofía y biografías. «Leís mucho», observó Isabela acercándose a los libros. «Es mi escape», admitió Alejandro, abrazándola por detrás. «Cuando el mundo empresarial se vuelve demasiado frío, me refugio en las palabras». Isabela se giró en sus brazos y lo besó nuevamente. Esta vez la pasión fue inmediata e intensa. Las manos de Alejandro temblaron ligeramente mientras desabrochaba los botones de la blusa bordada de Isabela, como si fuera la primera vez que tocaba a una mujer. «¿Estás bien?», preguntó Isabela notando su nerviosismo. «Sí, es solo que hace tiempo que no». Alejandro se detuvo avergonzado. «No hay prisa», le aseguró Isabela, acariciando su rostro. «Tenemos toda la noche». La madrugada encontró a Alejandro e Isabela entrelazados bajo las sábanas de seda egipcia. Habían hecho el amor 7 veces durante la noche, cada encuentro más intenso que el anterior. Isabela había despertado en Alejandro una pasión que él creía perdida para siempre, y él había mostrado una ternura que la sorprendió viniendo de un hombre tan poderoso. Isabela se despertó primero, sintiendo los rayos del sol filtrándose por las cortinas. Se estiró lentamente, sonriendo al recordar la noche anterior. Alejandro había sido un amante apasionado, pero también increíblemente cariñoso, susurrándole palabras dulces en español entre besos. Pero cuando se incorporó para ir al baño, algo la hizo detenerse en seco. Había sangre en las sábanas, no mucha, pero lo suficiente para ser visible contra el color marfil de la tela. Isabela sintió un momento de pánico, preguntándose si se había lastimado durante sus encuentros apasionados, pero luego se dio cuenta de que probablemente se trataba de su periodo, que había llegado unos días antes de lo esperado debido al estrés del trabajo. «Alejandro», lo llamó suavemente tocando su hombro desnudo. «Amor, despierta». Alejandro abrió los ojos lentamente, sonriendo al verla. «Buenos días, hermosa. ¿Dormiste bien?» «Alejandro, hay algo que necesito decirte», comenzó Isabela, pero él ya había visto las manchas de sangre. El cambio en Alejandro fue instantáneo y aterrador. Su rostro se puso completamente pálido, sus ojos se dilataron con terror y comenzó a temblar violentamente. Intentó incorporarse de la cama, pero sus piernas no respondieron. «No, no, no», murmuró, su voz quebrada por el pánico. «Otra vez no, otra vez no. Alejandro, ¿qué pasa?» Isabela se acercó a él, pero cuando trató de tocarlo, él se alejó como si su contacto lo quemara. «La sangre, hay sangre otra vez», balbuceó, sus ojos perdidos en algún recuerdo terrible. «Sofía, había tanta sangre». Isabela se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Alejandro estaba reviviendo el trauma del accidente de su hermana. La sangre en las sábanas había activado algún tipo de episodio de estrés postraumático. «Alejandro, mírame», dijo Isabela firmemente, tratando de captar su atención. «No es lo que piensas. Es solo mi periodo. Soy yo, Isabela. Estás en tu casa. Estás a salvo». Pero Alejandro no podía escucharla. Estaba completamente paralizado, temblando como una hoja, con los ojos fijos en las manchas de sangre. Intentaba mover las piernas, pero era como si su cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar. «No puedo moverme», murmuró, el pánico creciendo en su voz. «No puedo moverme.
Igual que esa noche, Isabela se vistió rápidamente y corrió al lado de la cama, arrodillándose junto a él. Había visto episodios de pánico antes. Cuando trabajaba en París había conocido a veteranos de guerra que sufrían TEPT. «Alejandro, respira conmigo», dijo con voz calmada pero firme. «Inhala, exhala, inhala, exhala». Comenzó a respirar exageradamente para que él pudiera seguir su ritmo. Lentamente, muy lentamente, los temblores de Alejandro comenzaron a disminuir. «Esa noche del accidente», murmuró él, sus ojos aún perdidos. Cuando llegaron los paramédicos, Sofía tenía sangre por todas partes, en su cabello, en su vestido blanco. Yo no podía moverme para ayudarla. Estaba consciente pero paralizado, viendo cómo se desangraba. Isabela sintió que su corazón se partía. Ahora entendía por qué Alejandro había reaccionado así. La sangre en las sábanas había desatado una cascada de recuerdos traumáticos. «Alejandro, escúchame», dijo, tomando suavemente su rostro entre sus manos. «Esa noche ya pasó. Sofía está viva. Tú estás vivo. Y yo estoy aquí contigo». Gradualmente, los ojos de Alejandro comenzaron a enfocar en su rostro, pero aún no podía mover las piernas. «No puedo moverme, Isabela», susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué pensarás de mí ahora? ¿Qué clase de hombre no puede ni siquiera levantarse de su propia cama?» Isabela lo besó gentilmente en la frente. «Pienso que eres un hombre valiente que ha estado cargando con una culpa que no le corresponde durante 10 años. Y pienso que voy a ayudarte a superarlo». «¿No vas a irte?», preguntó él, vulnerable como un niño. «No me voy a ninguna parte», prometió Isabela. «Pero necesitas ayuda profesional, Alejandro. Esto no puedes manejarlo solo». Isabela pasó los siguientes 3 días sin separarse del lado de Alejandro. Había llamado al hotel diciendo que tenía una emergencia familiar y se había instalado prácticamente en la mansión de las Lomas. Carmen, la asistente de Alejandro, había cancelado todas sus reuniones sin hacer preguntas. Acostumbrada a proteger la privacidad de su jefe, el primer día, Alejandro apenas pudo moverse de la cama. La parálisis había sido temporal, pero el trauma emocional lo había dejado completamente agotado. Isabela se convirtió en su ancla a la realidad, preparándole comidas ligeras, leyéndole pasajes de sus libros favoritos y simplemente estando presente cuando las pesadillas lo despertaban en medio de la noche. «Nunca le había contado a nadie sobre los episodios», murmuró Alejandro el segundo día, mientras Isabela le preparaba un té de manzanilla en la cocina de la mansión. «Ni siquiera mi madre lo sabe». «¿Cuándo empezaron?», preguntó Isabela, sentándose a su lado en el sofá de la sala principal. «Justo después del accidente. Al principio pensé que era normal, parte del trauma, pero nunca se fueron». Alejandro tomó un sorbo del té, sus manos aún temblando ligeramente. «Cualquier cosa que me recuerde sangre, hospitales, incluso ciertos olores médicos, me paralizo completamente». Isabela procesó esta información en silencio. Comenzaba a entender por qué Alejandro se había construido una vida tan controlada y aislada. Su imperio empresarial, su mansión como fortaleza, su distancia emocional de las personas, todo era una forma de protegerse de situaciones que pudieran desatar otro episodio. «¿Has considerado terapia?», preguntó gentilmente. Alejandro rió amargamente. «¿El heredero de los hoteles Mendoza en terapia? Mi madre me desheredaría. La imagen de la familia es todo para ella». «Tu salud mental es más importante que la imagen familiar», respondió Isabela firmemente. Esa tarde, Isabela hizo algo que sorprendió a Alejandro. Lo convenció de que la acompañara al jardín de la mansión. Era un espacio hermoso que él rara vez disfrutaba, con rosas mexicanas, bugambilias y un pequeño estanque con peces koi. «Mi abuela siempre decía que la naturaleza tiene poder curativo», explicó Isabela mientras caminaban lentamente por los senderos de piedra. «Cuando yo era niña y tenía pesadillas sobre mi padre, ella me llevaba a su pequeño jardín de hierbas y me enseñaba a meditar». «¿Meditar?», Alejandro sonrió por primera vez en días. «No te rías. Funciona». Isabela se sentó en una banca de hierro forjado bajo un árbol de jacaranda. «Ven, siéntate conmigo». Durante los siguientes minutos, Isabela le enseñó técnicas básicas de respiración y mindfulness que había aprendido de su abuela. Al principio,
Alejandro se sentía ridículo, pero gradualmente comenzó a relajarse. El sonido del agua del estanque, el aroma de las rosas, la presión gentil de la mano de Isabela en la suya, por primera vez en días, sintió que podía respirar completamente. «¿Cómo supiste qué hacer?», preguntó Alejandro esa noche, mientras cenaban una sopa que Isabela había preparado con ingredientes del jardín. «Mi madre tuvo episodios de ansiedad después de que mi padre se fue», explicó Isabela. «Trabajaba tanto para mantenernos que a veces el estrés la desbordaba. Aprendí a cuidarla, a reconocer las señales». Alejandro la miró con una admiración nueva. Esta mujer no solo era talentosa y hermosa, sino que tenía una fortaleza emocional que él envidiaba. «Isabela, yo no sé cómo agradecerte por quedarte. La mayoría de las mujeres habrían salido corriendo». «Yo no soy como la mayoría de las mujeres», respondió ella con una sonrisa. «Además, he visto tu corazón, Alejandro. Vale la pena luchar por él». El tercer día, Isabela logró convencer a Alejandro de que salieran de la mansión. No lejos, solo a caminar por el bosque de Chapultepec, pero era un paso importante. Alejandro había estado evitando los espacios públicos desde el episodio, temeroso de que pudiera suceder otro. «¿Y si me paralizo otra vez?», preguntó mientras se vestía, eligiendo ropa casual por primera vez en años, jeans oscuros y una camisa de lino blanca. «Entonces estaré ahí para ayudarte», respondió Isabela simplemente. «Pero no creo que pase. Estás mejorando». Caminaron lentamente por los senderos del bosque, mezclándose con familias que disfrutaban del domingo por la tarde. Isabela notó cómo Alejandro observaba a los niños jugando con sus padres, una expresión melancólica en su rostro. «¿Siempre quisiste tener hijos?», preguntó Isabela. «Sofía y yo solíamos hablar de eso. Ella decía que yo sería un buen padre porque soy protector, quizás demasiado». Alejandro se detuvo junto a un lago artificial donde había familias alimentando a los patos. «Pero después del accidente, no me he permitido pensar en eso». «¿Por qué? ¿Qué pasaría si lastimo a alguien más? ¿Qué pasaría si mis hijos heredan mi debilidad?». Isabela se detuvo y lo enfrentó. «Alejandro Mendoza, escúchame bien. Tener TPT no te hace débil, te hace humano. Y el hecho de que te importe tanto el bienestar de otros solo demuestra lo buen hombre que eres». Esa noche, Alejandro tomó una decisión que había estado evitando durante días. «Quiero que conozcas a Sofía», le dijo a Isabela mientras cenaban en la terraza de la mansión. Isabela casi se atragantó con su vino. «¿Estás seguro? Nunca he llevado a ninguna mujer a conocerla, pero contigo todo se siente diferente, más real». Al día siguiente, manejaron hacia el Hospital Ángeles donde Sofía había estado internada durante los últimos 10 años. Alejandro había insistido en manejar, aunque Isabela notó cómo sus nudillos se ponían blancos del agarre en el volante. La habitación de Sofía estaba en el piso más alto del hospital, con vista a la ciudad. Era una suite privada llena de flores frescas que Alejandro mandaba cambiar cada 2 días. Sofía Mendoza yacía en la cama, conectada a varios monitores. A los 25 años, seguía siendo una mujer hermosa, con el mismo cabello negro ondulado de Alejandro y facciones delicadas que el tiempo no había alterado. «Hola, pequeña», murmuró Alejandro, acercándose a la cama y tomando la mano de su hermana. «Te traje a alguien especial». Isabela se acercó lentamente, emocionada. Alejandro había estado visitando a Sofía todos estos años, hablándole, leyéndole, manteniéndola como parte de su vida diaria. «Sofía, ella es Isabela Torres. Es muy importante para mí». Isabela tomó la otra mano de Sofía, sorprendida por lo cálida que se sentía. «Hola, Sofía. Tu hermano me ha contado mucho sobre ti. Dice que querías ser neurocirujana. Yo soy chef, así que no soy tan inteligente como tú, pero espero que podamos ser amigas». Para sorpresa de ambos, uno de los monitores mostró un ligero cambio en la actividad cerebral de Sofía. «¿Viste eso?», murmuró Alejandro, llamando inmediatamente a la enfermera. El doctor Ramírez, el neurólogo a cargo de Sofía, llegó rápidamente para revisar los monitores. «Es interesante», comentó. «Hemos visto pequeños cambios en los últimos meses, pero nada tan marcado como esto. ¿Ha habido algún cambio en su rutina, señor Mendoza?». Alejandro miró a Isabela. «Bueno, yo he estado mejor últimamente, más relajado».
Los pacientes en estado vegetativo a menudo responden al estado emocional de sus seres queridos, explicó el doctor. Si usted está menos estresado, menos ansioso, es posible que Sofía lo perciba. Mientras regresaban a la mansión esa tarde, Alejandro estaba más callado que de costumbre. ¿En qué piensas?, preguntó Isabela. En que tal vez, cuidar de mi propia salud mental no es solo por mí. Tal vez también es por Sofía. Isabela sonrió tomando su mano. Y tal vez es hora de que busques ayuda profesional. Conozco a una psicóloga excelente que se especializa en trauma. Es discreta y trabaja con muchas personas prominentes. Alejandro respiró profundo. ¿Crees que pueda ayudarme? Creo que ya has dado el primer paso más difícil, admitir que necesitas ayuda. Y creo que tienes muchas razones para sanar. Sofía, tu futuro, nosotros. Por primera vez, Alejandro se permitió imaginar un futuro donde no estuviera prisionero de su pasado. 3 semanas después del primer episodio, Alejandro había comenzado sus sesiones de terapia con la doctora Patricia Hernández, una psicóloga especializada en trauma que Isabela había recomendado. Los progresos eran lentos pero evidentes. Los episodios de pánico habían disminuido y Alejandro estaba aprendiendo técnicas para manejar los momentos difíciles. Isabela había regresado a trabajar en el hotel, pero ahora pasaba casi todas las noches en la mansión. Su relación había evolucionado más allá de la pasión inicial hacia algo profundo y genuino. Alejandro la consultaba sobre decisiones empresariales e Isabela había comenzado a implementar cambios revolucionarios en todos los restaurantes de la cadena hotelera. Sin embargo, su burbuja de felicidad estaba a punto de explotar. Alejandro necesita verte inmediatamente en la oficina, le dijo Carmen a Isabela cuando llegó al Hotel Palacio Real esa mañana. Su tono era inusualmente tenso. Isabela encontró a Alejandro en su oficina, paseando nerviosamente frente a los ventanales. Su rostro estaba pálido y tenía las mismas líneas de tensión que había mostrado durante sus episodios de pánico. ¿Qué pasó?, preguntó Isabela, corriendo hacia él. Mi madre regresó ayer de su viaje a Europa, murmuró Alejandro, y ya se enteró de todo. Isabela sintió un nudo en el estómago. Durante las últimas semanas, Alejandro había mencionado varias veces a doña Esperanza Mendoza de Villarreal, su madre, una mujer de la alta sociedad mexicana que había estado en Francia visitando a unas primas durante 2 meses. ¿Qué tan malo puede ser?, preguntó Isabela, aunque por la expresión de Alejandro ya sospechaba la respuesta. Tiene espías por toda la ciudad. Ya sabe que has estado viviendo conmigo, que cancelé reuniones importantes, que... Alejandro se pasó las manos por el cabello. Isabela, mi madre no es como otras madres. Para ella la reputación familiar es sagrada. ¿Y una relación con una chef de clase trabajadora de Puebla?, terminó Isabela, su voz más fría de lo que pretendía. No es lo que pienso yo, se apresuró a aclarar Alejandro, pero para mi madre, las apariencias son todo. Ya ha arreglado compromisos para mí antes, con hijas de familias apropiadas. Antes de que Isabela pudiera responder, las puertas de la oficina se abrieron de par en par. Doña Esperanza Mendoza de Villarreal entró como una tormenta elegante. A los 58 años era una mujer imponente, vestida con un traje Chanel color crema, joyas de esmeraldas y una expresión que podría congelar el Golfo de México. Alejandro José Mendoza Villarreal, dijo con una voz que destilaba autoridad y hielo. ¿Es esta la persona con la que has estado haciendo un espectáculo público? Isabela se irguió, enfrentando la mirada despectiva de la matriarca. A pesar de sus nervios, no iba a permitir que la intimidaran. Soy Isabela Torres, dijo firmemente, extendiendo su mano. Mucho gusto, señora Mendoza. Doña Esperanza ni siquiera miró la mano extendida. En su lugar, se dirigió directamente a su hijo. ¿Has perdido completamente la razón? Ramón Gutiérrez me ha contado que has estado ausente de las juntas del consejo, que cancelaste la cena con los Herrera y que... Su voz se quebró dramáticamente. Que has estado viviendo en pecado con esta muchacha. Madre, Isabela no es una muchacha, es una chef talentosa y respetada, y además... Alejandro respiró profundo. La amo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Esperanza se llevó una mano al pecho, como si hubiera sufrido un ataque al corazón. Amor, repitió,
como si la palabra fuera venenosa. Alejandro, tú tienes responsabilidades, con la familia, con el apellido Mendoza, con la sociedad. El amor es un lujo que los hombres de tu posición no pueden permitirse. Isabela sintió que la sangre le hervía en las venas. Con todo respeto, señora Mendoza, estamos en el siglo XXI. Las personas tienen derecho a elegir con quién quieren estar. Doña Esperanza finalmente le dirigió toda su atención a Isabela, y su mirada era glacial. «Personas», repitió con desprecio. «Querida niña, tú no entiendes en qué mundo vives. Los Mendoza no son personas comunes. Somos una institución, y las instituciones no se mezclan con cocineras». «Madre», rugió Alejandro, pero doña Esperanza no había terminado. «Además», continuó, sacando un sobre de su bolsa Hermés, «he hecho algunas investigaciones sobre ti, señorita Torres. ¿Sabías, Alejandro, que tu amor tiene deudas por más de 200,000 pesos? ¿Que envía dinero mensualmente a una clínica de rehabilitación en Puebla? ¿Que miente sobre su pasado?» Isabela sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Las investigaciones de doña Esperanza habían descubierto su secreto más doloroso. Eso no es lo que parece», murmuró Isabela. «¿Ah, no?» Doña Esperanza abrió el sobre y sacó varios documentos. «Aquí dice que envías 500,000 pesos mensuales a la Clínica de Rehabilitación San Rafael para el tratamiento de un tal Roberto Torres. ¿Tu hermano adicto, quizás? ¿O tal vez un esposo que convenientemente olvidaste mencionar?» Alejandro miró a Isabela con confusión y dolor. «Isabela, ¿qué es esto?» Isabela cerró los ojos, sintiendo que todo por lo que había luchado se desmoronaba. Roberto es mi hermano menor. Es adicto a las drogas desde los 15 años. Está en rehabilitación. ¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. «Porque sabía que cambiaría todo», respondió Isabela con lágrimas en los ojos. «Porque sabía que pensarías que solo estoy contigo por dinero para poder pagar por su tratamiento». Doña Esperanza sonrió triunfalmente. «¿Ves, Alejandro? Ya tienes tu respuesta. Esta mujer te está usando». El silencio en la oficina era asfixiante. Alejandro miraba alternadamente a su madre y a Isabela, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Isabela tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero mantenía la barbilla en alto, negándose a ser quebrada por la crueldad de doña Esperanza. «¿Es cierto?», preguntó Alejandro finalmente. «¿Todo el dinero que envías a esa clínica?» «Sí», susurró Isabela, «pero no por las razones que ella piensa». «Por supuesto que lo niegas», intervino doña Esperanza con desdén. «Alejandro, ¿no ves el patrón? Aparece de la nada, se acerca a ti justo cuando tu empresa está en su mejor momento y resulta que tiene deudas enormes. Es una cazafortunas clásica». «No soy una cazafortunas», gritó Isabela, su paciencia finalmente agotándose. «Amo a su hijo, y el hecho de que usted no pueda entender que el amor real existe dice más sobre usted que sobre mí». Doña Esperanza se acercó a Isabela con una sonrisa helada. «Querida, he visto a docenas como tú, muchachitas bonitas que creen que pueden seducir a mi hijo para salir de la pobreza, pero yo protejo a mi familia». «Basta», rugió Alejandro, interponiéndose entre las dos mujeres. «Madre, sal de aquí. Ahora. No me voy a ningún lado hasta que esta mujer salga de nuestras vidas para siempre», declaró doña Esperanza. Luego, dirigiéndose a Isabela con voz venenosa, añadió: «Te haré una oferta, querida. 5 millones de pesos para que desaparezcas. Es más de lo que podrías ganar en toda tu vida como cocinera». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela miró a doña Esperanza como si hubiera crecido una segunda cabeza. «¿5 millones?» repitió lentamente. Luego, para sorpresa de todos, comenzó a reírse. No era una risa alegre, sino una risa amarga, llena de dolor y desilusión. «Señora Mendoza, usted realmente no entiende nada, ¿verdad?» «¿De qué hablas?», preguntó doña Esperanza, desconcertada por la reacción. «Usted piensa que todo el mundo tiene un precio, que todas las personas son como usted, calculadoras y frías». Isabela se limpió las lágrimas y enfrentó a la matriarca directamente. «Pero hay cosas en la vida que no se pueden comprar. La dignidad es una de ellas». Isabela se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se giró hacia Alejandro.
Alejandro, es cierto que mi hermano está en rehabilitación. Roberto empezó a usar drogas después de que nuestro padre nos abandonó. Ha estado entrando y saliendo de clínicas durante 10 años. Sí, el tratamiento es caro. Sí, trabajo extra turnos y ahorro cada peso para pagarlo. Su voz se quebró ligeramente, pero nunca, ni por un segundo, pensé en ti como una solución a mis problemas económicos. Isabella, comenzó Alejandro, pero ella levantó la mano para detenerlo. Tu madre tiene razón en una cosa. Venimos de mundos muy diferentes, pero se equivoca en todo lo demás. Yo te amé cuando pensé que eras solo otro empresario. Te amé cuando vi tus vulnerabilidades. Y te amo ahora, incluso sabiendo que tu familia nunca me aceptará. Doña Esperanza bufó despectivamente. ¡Qué actuación tan dramática! ¿Ya terminaste? Isabella la ignoró completamente, manteniendo sus ojos fijos en Alejandro. Pero no voy a obligarte a elegir entre tu familia y yo. Esa no es una elección justa para nadie. ¿De qué hablas?, preguntó Alejandro, pánico creciendo en su voz. Me voy, Alejandro. Renuncio al hotel, regreso a Puebla. Tu madre tendrá lo que quiere. No. Alejandro se acercó a ella desesperadamente. Isabella, no puedes irte. Podemos resolver esto. ¿Cómo?, preguntó Isabella con tristeza. ¿Viviendo a escondidas? ¿Pretendiendo que no existimos? Tu madre nunca va a aceptarme, y yo no voy a vivir siendo vista como una cazafortunas por tu familia. Doña Esperanza sonrió satisfecha. Por fin muestras algo de sentido común, muchacha. Isabella se giró hacia ella una última vez. Y usted, señora Mendoza, ha criado a un hijo extraordinario a pesar de sus intentos de convertirlo en una copia de carbón de su frialdad. Alejandro tiene un corazón enorme, capacidad de amar profundamente y la fortaleza para superar traumas que la habrían destruido a usted. Es una pena que sea demasiado ciega para ver qué joya tiene como hijo. Con eso, Isabella salió de la oficina, dejando a Alejandro temblando de furia y dolor. ¿Estás feliz ahora?, le gritó Alejandro a su madre. ¿Destruiste lo único bueno que he tenido en años? Te salvé, respondió doña Esperanza fríamente. Algún día me lo agradecerás. Nunca, murmuró Alejandro, y por primera vez en su vida salió de la oficina dejando a su madre con la palabra en la boca. Isabella ya había llegado al lobby cuando escuchó pasos corriendo detrás de ella. «Isabella, espera». Ella se detuvo pero no se giró. «Alejandro, no hagas esto más difícil de lo que ya es». ¿Difícil? ¿Perder a la mujer que amo es difícil? Alejandro la alcanzó y la giró suavemente para que lo enfrentara. «Isabella, mi madre puede ser cruel, pero no va a dictarme mi vida». «Sí lo va a hacer», respondió Isabella tristemente. «Y lo sabes, porque al final, por más que me ames, seguirás siendo Alejandro Mendoza, heredero de un imperio, y yo seguiré siendo Isabella Torres, una chef de Puebla con un hermano drogadicto». «Eso no me importa», insistió Alejandro, «pero le importa a tu mundo, y eventualmente te importará a ti también». Isabella se liberó gentilmente de su agarre. «Alejandro, estos han sido los mejores meses de mi vida, pero no puedo vivir en un cuento de hadas para siempre. Los cuentos de hadas no existen para gente como yo». Y con esas palabras, Isabella Torres salió de la vida de Alejandro Mendoza, dejándolo de pie en el lobby de su propio hotel, sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón. 2 meses habían pasado desde que Isabella se fue, y Alejandro Mendoza se había convertido en una sombra de sí mismo. La mansión de las Lomas se sentía como un mausoleo, llena de recuerdos que lo atormentaban día y noche. El aroma de las especias que Isabella solía usar aún parecía flotar en la cocina, y Alejandro había ordenado a la servidumbre que no tocaran nada en la habitación principal, donde aún estaban las sábanas que habían compartido. Los empleados del hotel susurraban preocupados cuando pasaba por los pasillos. El Alejandro que había regresado después de la partida de Isabella era frío, distante y más implacable en los negocios de lo que jamás había sido. Las reuniones se habían vuelto tensas, las decisiones más duras, y más de un empleado había sido despedido por errores menores. «Señor Mendoza, tiene una llamada de la doctora Hernández», le informó Carmen esa tarde lluviosa de mayo. Era la tercera vez en el mes que la psicóloga trataba de contactarlo. «Dile que estoy ocupado», murmuró Alejandro sin levantar la vista de los reportes financieros. Carmen dudó en la puerta.
Había trabajado para la familia Mendoza durante 15 años y nunca había visto a Alejandro tan destruido. Señor, si me permite decirlo, creo que debería hablar con ella. Alejandro la miró con ojos que habían perdido todo su brillo. Carmen, la única persona con la que quiero hablar, se fue hace 2 meses y no va a volver. Esa noche, Alejandro manejó hasta el hospital para su visita diaria a Sofía. Era lo único que lo mantenía funcionando, la rutina de sentarse junto a la cama de su hermana y contarle sobre su día, aunque ya no tenía nada positivo que compartir. «Hola, pequeña», murmuró, tomando la mano de Sofía. Los monitores mostraban actividad normal, pero desde que Isabela se había ido, no habían registrado ninguno de esos picos de actividad cerebral que tanto habían esperanzado al doctor Ramírez. «Isabela me preguntaría cómo estás», murmuró Alejandro, acomodando las flores frescas que había traído. «Siempre se preocupaba por ti, ¿sabes? Decía que podías escucharnos, que sabías cuando yo estaba feliz». Alejandro se sentó en la silla que había ocupado durante 10 años, pero ahora se sentía diferente, más pesada, más solitaria. «Mamá ganó, Sofía. Isabela se fue y yo no fui lo suficientemente valiente para luchar por ella. Le permití a mamá que la lastimara, que la humillara». Su voz se quebró. «¿Recuerdas cuando éramos niños y tú decías que yo siempre protegía a los más débiles? Bueno, fallé. Cuando más importaba, fallé». Los monitores permanecieron silenciosos. Mientras tanto, en Puebla, Isabela Torres estaba viviendo su propio infierno. Había regresado a la casa de su infancia, una pequeña vivienda de adobe en el barrio de San José, donde había crecido con su abuela. La cocina, que antes le parecía acogedora, ahora se sentía claustrofóbica después de haber trabajado en las instalaciones de lujo del Palacio Real. Había conseguido trabajo en un restaurante local, La Casona de Doña Lupe, donde preparaba comida tradicional poblana para turistas y locales. El sueldo era una fracción de lo que ganaba en Ciudad de México, pero alcanzaba para sus necesidades básicas y para continuar enviando dinero a la clínica donde Roberto estaba internado. «Isabela, tienes una cara terrible», le dijo Doña Lupe, la propietaria del restaurante, mientras Isabela preparaba mole para la cena. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien?» Isabela sonrió tristemente. «No recuerdo, Doña Lupe. Las noches eran las peores». Acostada en su antigua cama individual, Isabela revivía cada momento con Alejandro, sus conversaciones en Coyoacán, la vulnerabilidad en sus ojos cuando le habló de Sofía, la ternura con la que la había sostenido durante sus noches juntos. Había dejado más que un trabajo en Ciudad de México, había dejado la mitad de su alma. «¿Por qué no regresas?», le había preguntado su amiga Carmen Morales, la única persona a la que Isabela le había contado toda la verdad. «Si se aman tanto pueden superar los obstáculos. No es tan simple, Carmen. Su mundo y el mío son incompatibles. Su madre tenía razón en algo. Vengo con demasiado equipaje. Un hermano adicto, deudas, un pasado que no es precisamente de cuento de hadas. Pero él te ama», insistió Carmen. «El amor no siempre es suficiente», murmuró Isabela. «A veces, amar a alguien significa saber cuándo alejarse». Una tarde, mientras Isabela preparaba chiles en nogada en la cocina de La Casona, recibió una llamada que no esperaba. «¿Isabela Torres?», preguntó una voz femenina desconocida. «Sí, ¿quién habla?». «Soy la doctora Patricia Hernández». Era la psicóloga de Alejandro Mendoza. El corazón de Isabela se detuvo. «¿Era? ¿Le pasó algo a Alejandro?». «No físicamente, pero estoy muy preocupada por él. Ha cancelado todas sus citas conmigo y por lo que he escuchado de fuentes cercanas, está en un estado muy preocupante. Los episodios de pánico han regresado, pero ahora se niega a buscar ayuda». Isabela cerró los ojos, sintiendo dolor físico en el pecho. «Doctora, yo no sé por qué me llama a mí, porque usted fue lo mejor que le pasó a ese hombre. En las pocas sesiones que tuvimos, no hablaba de otra cosa que no fuera usted». Había comenzado a sanar, a creer en la posibilidad de un futuro diferente. «Su madre me dejó muy claro que no soy bienvenida en sus vidas», respondió Isabela amargamente. «Su madre no es Alejandro», replicó la doctora Hernández. «Isabela, sé que no es mi lugar interferir, pero ese hombre está destruyéndose, y creo que usted también». Después de colgar, Isabela se sentó en el pequeño patio de la casa, mirando las bugambilias que su abuela había plantado décadas atrás.
La doctora tenía razón. Ella también se estaba destruyendo. Había hecho lo correcto, lo noble, alejándose para evitarle problemas a Alejandro. Pero, ¿y si estaba equivocada? ¿Y si el amor verdaderamente podía superar las diferencias de clase? Esa noche, Isabela tomó una decisión que cambiaría todo. Era casi medianoche cuando Isabela llegó a la Ciudad de México después de un viaje en autobús de 4 horas desde Puebla. Había gastado sus ahorros en un boleto de último minuto, llevando solo una pequeña maleta, y el corazón lleno de esperanza y terror a partes iguales. No había llamado, no había avisado, solo sabía que tenía que verlo. La mansión de las Lomas estaba sumergida en una oscuridad casi total, excepto por una luz tenue que se filtraba desde la biblioteca en el segundo piso. Isabela conocía esa habitación. Era donde Alejandro se refugiaba cuando no podía dormir, leyendo hasta el amanecer como escape de sus pesadillas. Con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría despertar a todo el vecindario, Isabela usó la llave que Alejandro le había dado meses atrás y que nunca había devuelto. La casa estaba silenciosa, pero había algo diferente en el ambiente. Se sentía fría, sin vida, como si la alegría hubiera sido aspirada de sus paredes. Subió las escaleras lentamente, cada paso resonando en el silencio. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta, y a través de ella pudo ver a Alejandro sentado en el sofá de cuero, aún vestido con su traje de trabajo, sosteniendo un vaso de whisky que parecía intacto. Estaba leyendo, pero Isabela pudo ver que sus ojos no se movían por la página. Se veía terrible. Había perdido peso. Su cabello normalmente impecable estaba despeinado, y tenía ojeras profundas que hablaban de noches sin descanso. Era como ver a un fantasma de hombre que había conocido. Isabela tocó suavemente la puerta. Alejandro levantó la vista, y por un momento, Isabela pensó que era una alucinación producto del alcohol. Sus ojos se llenaron de una mezcla de shock, dolor y algo que podría haber sido esperanza. «Isabela», murmuró, su voz ronca como si no hubiera hablado en días. ¿Estás realmente aquí?» «Estoy aquí», susurró Isabela, entrando lentamente a la habitación. «Alejandro, tienes que escucharme». Él se levantó del sofá con movimientos rígidos, como si sus músculos hubieran olvidado cómo funcionar correctamente. «Isabela, tu madre tenía razón. Mi mundo, mi familia, te lastimé». «No», lo interrumpió Isabela firmemente. «Tu madre estaba equivocada, completamente equivocada». Isabela se acercó hasta quedar frente a él, lo suficientemente cerca para ver las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. «Alejandro, pasé 2 meses convenciéndome de que había hecho lo correcto al alejarme. Me dije a mí misma que te estaba protegiendo, que el amor no era suficiente para superar nuestras diferencias». Su voz se quebró ligeramente, pero estaba mintiendo. Me estaba mintiendo a mí misma y a ti. «Isabela», comenzó él, pero ella continuó. «Tu psicóloga me llamó. Me dijo que estás mal, que los episodios han regresado». Isabela extendió su mano y tocó suavemente su rostro. «Alejandro, mírame. Esto es lo que quieres. Vivir como fantasmas de nosotros mismos». Alejandro cerró los ojos al sentir su toque, como si fuera la primera calidez que había sentido en meses. «Intenté odiarte», murmuró. «Intenté convencerme de que mi madre tenía razón, que solo estabas conmigo por dinero. Pero no pude, ni por un segundo». «¿Por qué sabes que no es verdad?», respondió Isabela. «Alejandro, amo cada parte de ti. Tu vulnerabilidad, tu fuerza, tu corazón enorme. Amo que leas para escapar, que visites a Sofía todos los días, que te preocupes tanto por tus empleados que conoces a sus familias. No amo tu dinero, amo quién eres cuando el dinero no importa». Alejandro abrió los ojos, y en ellos Isabela pudo ver años de dolor, soledad, y ahora un destello de la esperanza que había perdido. «¿Y tu hermano, la clínica, las deudas?», preguntó. «Son mi realidad», admitió Isabela, «pero no son mi identidad. Roberto está mejorando. Ha estado sobrio 3 meses, y en cuanto a las deudas», se encogió de hombros. «Trabajaré para pagarlas como siempre he hecho». «Isabela, yo quiero ayudar con...» «No», lo interrumpió suavemente. «No porque no aprecie la oferta, sino porque necesito que sepas que estoy aquí solo por ti. ¿Qué estaría aquí aunque fueras pobre? Aunque tu familia me odiara.
aunque tuviéramos que vivir en un departamento de una habitación. Alejandro la estudió por un largo momento, como si tratara de memorizar cada detalle de su rostro. Mi madre va a hacer todo lo posible por separarnos. Entonces enfrentaremos juntos todo lo que ella pueda hacer, respondió Isabela con determinación. Alejandro, no vine aquí para que eligieras entre tu familia y yo. Vine porque me di cuenta de que elegir no estar contigo era elegir una vida a medias para ambos. Alejandro cerró la distancia entre ellos y la abrazó con una fuerza que hablaba de meses de desesperación y anhelo. Isabela sintió sus propias lágrimas corriendo por sus mejillas mientras se aferraba a él. «Te amo», murmuró Alejandro contra su cabello. «Te he amado cada segundo desde que te fuiste. La casa, la empresa, mi vida. Nada tenía sentido sin ti. Y yo te amo a ti», susurró Isabela. «Suficiente para luchar por nosotros. Suficiente para enfrentar lo que venga». Se separaron lo suficiente para mirarse a los ojos y sin palabras se besaron. Fue un beso lleno de promesas, de perdón, de esperanza renovada. Fue el beso de dos personas que habían estado perdidas y finalmente se habían encontrado de nuevo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Alejandro cuando finalmente se separaron. Isabela sonrió, la primera sonrisa genuina que había tenido en 2 meses. «Ahora vivimos, Alejandro. Juntos pase lo que pase». Esa noche durmieron juntos por primera vez en 2 meses, no haciendo el amor, sino simplemente sosteniéndose el uno al otro, sanando las heridas que la separación había causado. Y por primera vez desde que Isabela se había ido, Alejandro durmió sin pesadillas. Al día siguiente tendrían que enfrentar a Doña Esperanza, a la sociedad, a todos los obstáculos que su amor tendría que superar. Pero esa noche, en la oscuridad de la mansión de las Lomas, 2 corazones que habían estado rotos encontraron su camino de regreso el uno al otro. El amor, después de todo, había demostrado ser suficiente.